Era casi las 3 de la mañana cuando los caballos empezaron a inquietarse en el establo. Me levanté, tomé la linterna, crucé el patio en la oscuridad, y cuando abrí aquella puerta, encontré a un niño, 8 años, solo, durmiendo en el heno con un costal de tela apretado contra el pecho. Lo desperté sin querer. Me miró con esos ojos que no eran de niño, y dijo algo que jamás olvidaré. Mi madre dijo que aquí era seguro. Yo no sabía quién era su madre. Pero cuando lo descubrí, el suelo se me hundió bajo los pies. La noche en el matorral tiene una forma de pesar que quien no ha vivido aquí no entiende. No es oscuridad de ciudad, con esa media luz de poste filtrándose por la ventana. Es oscuridad de verdad, la que lo cubre todo, traga los contornos de los árboles, borra el horizonte y deja el cielo tan lleno de estrellas que parece que Dios extendió un manto negro y lo perforó 1000 veces con un alfiler caliente. En esa madrugada yo estaba sentado en la terraza, como hago casi todas las noches cuando el sueño no llega, con un vaso de café negro que ya se me había enfriado entre las manos y la mirada perdida hacia el potrero, donde el zacate se mecía manso con el viento de las 3 de la mañana. Mi nombre es Manuel Robles, tengo 53 años, casi 54. Soy dueño de la hacienda El Refugio, aquí en las tierras altas de Jalisco, a 22 kilómetros del pueblo de San Ignacio del Valle, por un camino de tierra que la lluvia deshace y el sol agrieta. Crió ganado en esta tierra por más de 30 años. Sembré agave, maíz, frijol, vi inundaciones, vi sequías, vi nacer becerros a mitad de la noche y vacas morir de empacho sin que yo pudiera hacer nada. Vi partir a mi esposa también, María Robles, 48 años cuando se fue, pancreática. Traicionera, silenciosa, rápida, a ella no le gustaba quejarse del dolor. Decía que era cansancio. Yo le creí. Seguí al frente de la hacienda, las cercas, el ganado, como si el tiempo fuera una cosa infinita y la vida de uno no pudiera reescribirse de la nada en una tarde cualquiera de miércoles en un consultorio de Guadalajara. Hace casi 10 años. La casa tiene 4 habitaciones y yo duermo en una. Las otras permanecen cerradas. No porque no pueda abrir las puertas, sino porque abrir es peor que dejarlas cerradas. El cuarto de María aún guarda su aroma en la almohada. Sé que es invención de mi cabeza, pero dejo la almohada allí de todos modos. Los peones que viven en la hacienda son 3. Don Docio, que cuida el ganado y tiene más de 60 años y habla poco, lo que me conviene. Fausto, más joven, que atiende a los caballos y duerme en el cuarto de atrás de la bodega. Y doña Nela, que viene 3 veces a la semana a cocinar y lavar ropa, y que siempre me mira con esa mezcla de lástima y cariño que finjo no ver. El pueblo me respeta. Soy hombre de palabra, de trato firme, de apretón de manos que vale contrato. Nunca debo lo que no puedo pagar, nunca prometo lo que no cumplo. Pero respeto y compañía son cosas distintas. Respeto me sobra. Compañía. Hace tiempo que dejé de sentir su falta, o fingí que dejé de sentirla, que es diferente, pero más fácil de cargar. Esa noche el viento cambió cerca de la medianoche. Trajo olor a lluvia que nunca llegó, solo el anuncio. El matorral hace eso a veces, anuncia lluvia para luego negarla, como si a la tierra le gustara poner a prueba la paciencia del hombre. Aprendí a no irritarme, aprendí a esperar. Me fui a la cama por ahí de la 1 de la mañana. Me acosté, cerré los ojos. El sueño no llegaba, nunca llega rápido. Me quedo en ese estado entre el descanso y la vigilia, donde los pensamientos andan sueltos y a veces es difícil separar lo que es recuerdo de lo que es sueño. María aparece en esos momentos, no de forma espantosa, aparece simple, como ella era, a veces sentada en la mesa de la cocina doblando ropa,
A veces, en el patio regando las macetas de albahaca que cultivaba con una atención que yo nunca entendí del todo. Dejo que aparezca. Es la única visita que no mando a irse. Fue ahí que los caballos empezaron a inquietarse. Primero fue Trueno, el más viejo, un alazán grande que tengo desde hace 12 años y que normalmente duerme tranquilo, un relincho bajo. Luego golpeó el casco contra el suelo del establo. Una vez, dos. Luego silencio. Después Fuego, el ruano más joven, hizo lo mismo. Me senté en la cama. Conozco cada sonido de esta hacienda. El viento, cuando pasa entre las tablas del cobertizo, hace un silbido fino. El mezquite que está cerca del pozo rechina cuando la brisa pega desde cierto lado. Los gallos empiezan mucho antes del amanecer, pero tienen un ritmo que ya memoricé. Los toros se mueven en el comedero de madrugada cuando la noche se enfría de verdad. Ese ruido no era ninguno de esos. Los caballos no se inquietan por nada. Ellos sienten antes que nosotros. Olor extraño, presencia extraña. Aprendí eso hace tiempo. Me levanté despacio. Me puse el pantalón, me puse las botas en la oscuridad de tanto que conozco el suelo de mi cuarto. Tomé la linterna que siempre está en la mesita de noche y fui hasta la terraza. La noche estaba quieta. El patio, iluminado solo por la luz de la luna que aparecía entre las nubes dispersas, estaba vacío. La plantación de agaves allá al fondo, oscura, inmóvil. El gallinero silencioso, la bodega cerrada. El establo tenía la puerta entreabierta. No mucho, solo una rendija. Pero sé que Fausto cierra esa puerta con cerrojo. Siempre la cierra. Es regla antigua, desde que una víbora cascabel entró una vez, y casi pierdo un potro. Bajé los escalones de la terraza. La tierra apisonada del patio estaba fría bajo la suela de la bota. Caminé despacio, sin prisa, pero sin dudar, la linterna apuntada hacia adelante. Me aproximé a la puerta del establo. Me quedé parado un segundo antes de empujar. Y fue ahí que lo escuché. Una respiración, leve, rítmica. Diferente de la respiración de los caballos, que es más pesada, más ancha. Era una respiración pequeña, contenida, de alguien que dormía profundamente, en un sueño de agotado. Empujé la puerta con cuidado. El olor a heno, a cuero viejo y a estiércol seco me golpeó la cara. La luz de la linterna barrió el interior del establo de izquierda a derecha. Pasó por las sillas de montar colgadas, por la pila de sacos de alimento, por los pesebres donde Trueno y Fuego me miraron de reojo con los ojos reflejando la luz. Y entonces iluminó la esquina del fondo. Me detuve. El corazón hizo algo extraño en mi pecho. No fue susto exactamente, fue más bien un apretón. Como cuando ves algo que no esperabas y el cuerpo reacciona antes que la cabeza entienda. En el rinconcito del establo, sobre una capa de heno que parecía haber sido esparcida a toda prisa, estaba un niño, pequeño, delgado, las rodillas dobladas contra el pecho, un costal de tela atado con un cordón viejo apretado contra el cuerpo, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Los pies descalzos, sucios de tierra roja hasta el tobillo. La camisa descolorida, demasiado grande para él. El rostro girado hacia un lado, los ojos cerrados. Dormía. Dormía con ese sueño pesado de niño que caminó más de lo que debía y ya no puede fingir que aguanta. Me quedé parado allí por un momento que no sé decir cuánto duró. Miré a ese niño y sentí algo que no sentía hace tiempo. No era lástima, era otra cosa, más profunda, más antigua. Di un paso. La bota pisó la paja y produjo un chasquido seco. El niño despertó como un resorte. En un segundo estaba sentado, con los ojos muy abiertos, el costal agarrado con ambas manos. No gritó, no lloró. Solo se quedó allí, tenso como animal acorralado, encarándome con una mirada que no era de niño. Era la mirada de alguien que aprendió pronto que el sobresalto puede costar caro.
Apunté la linterna a un lado para no cegarlo. «Puedes quedarte quieto», dije, con la voz más calmada que pude. «No te voy a hacer daño, ¿eh?» No respondió. Solo siguió mirándome. «¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?» Silencio. Luego firme, con una voz que era pequeña pero no era débil. «Mi madre dijo que aquí era seguro». Esas palabras cayeron en el silencio del establo y se quedaron allí. Mi madre dijo que aquí era seguro. Lo miré por un largo segundo. A ese rostro sucio de polvo de camino, a esos ojos que mezclaban miedo con determinación, a esas manos pequeñas que sostenían el costal como si sostuvieran un pedazo del mundo. Y pensé, ¿qué madre manda a un hijo de 8 años a un establo oscuro en medio del matorral a las 3 de la mañana? Una madre desesperada. Una madre que no tenía otra opción. Bajé un poco la rodilla, quedando más a su nivel, y pregunté con cuidado. «¿Dónde está ella?» Apretó el costal con más fuerza contra el pecho. No puedo decir, y entonces lo entendí. Él no tenía miedo por él. Estaba protegiéndola a ella. Encuentro en el límite. No forcé más preguntas. Aprendí hace tiempo que un niño asustado es igual a un caballo asustado. Mientras más presionas, más se retira. Hay que darle espacio. Hay que dejar que el silencio trabaje. Hay que mostrar con el gesto que no eres una amenaza. ¿Tienes hambre?, pregunté. Dudó. Fue una duda de orgullo, de esas que uno reconoce porque ya la ha tenido. Esa gana de decir que no, que está bien, que no necesita nada, aun cuando el estómago está pegado a la espalda. Asintió con la cabeza. Muy pequeño, casi imperceptible. Entonces ven conmigo. Me levanté despacio, sin movimientos bruscos, y le di la espalda antes de caminar hacia la puerta. No porque no me importara lo que hacía detrás de mí, sino porque darle la espalda a alguien es un gesto de confianza, y yo quería que entendiera que no estaba ahí para encerrar a nadie. Escuché los pasos menudos sobre la paja. Me siguió. Cruzamos el patio bajo el cielo estrellado. El viento se había calmado. El silencio era de ese tipo que pesa, pero de una manera buena, como un cobijo. La casa tenía la luz de la terraza encendida, esa bombilla amarillenta que dejo toda la noche porque la oscuridad total me molesta más que el recibo de luz. Entramos por la puerta de la cocina. Encendí la luz de adentro. El niño parpadeó, arrugando el rostro por el resplandor, y se quedó quieto cerca de la puerta como si aún no hubiera decidido si entraba de verdad. Miró a todos lados con esa rapidez de quien está mapeando salidas. Ya he visto ese comportamiento antes, en gente que tuvo que huir. Fui hacia la estufa sin decir nada. Tenía arroz y frijoles que doña Nela había dejado tapados en una olla. Puse a fuego bajo. Tomé un trozo de carne asada que estaba en el refrigerador y la puse en el comal con un chorrito de aceite. El olor caliente de la comida fue apoderándose de la cocina lentamente. El niño siguió cerca de la puerta, pero dejó de mirar las salidas. Empezó a mirar el comal. Puse el plato en la mesa, puse una cuchara, un vaso de agua, luego un vaso de leche que calenté rapidísimo porque los niños, incluso cuando no piden, casi siempre prefieren leche. «Puedes sentarte», dije, señalando la silla. Se acercó despacio. Colocó el costal sobre su regazo antes de sentarse, como si no pudiera dejarlo ni por un segundo. Empezó a comer, no con la voracidad de quien ha perdido el control, con esa contención de niño que fue enseñado a comportarse a la mesa incluso en las peores circunstancias. Pero la cuchara iba y venía rápido. El plato quedó limpio en un silencio que respeté. Me senté del otro lado de la mesa con mi café que había recalentado. «¿Cómo te llamas?», pregunté cuando el ritmo de la cuchara se hizo más lento. «Gabriel». «¿Cuántos años tienes, Gabriel?» 8. 8 años. Lo miré con más atención. Los codos huesudos, las muñecas delgadas. El cabello oscuro pegado a la frente por el polvo y el sudor de una larga caminata.
pero los ojos, esos ojos oscuros y profundos, tenían una firmeza que no concordaba con la edad. Era un niño que ya había visto demasiado. ¿Vienes de lejos?, pregunté. De la ciudad, dijo sin levantar la mirada del plato. San Ignacio del Valle. 22 kilómetros de camino de tierra. A pie, con un niño de 8 años, de noche. Algo se apretó dentro de mi pecho. Vinieron los dos. Hizo una pausa de 1 segundo, solo 1 segundo. Luego volvió a comer como si no hubiera escuchado. No insistí. Cuando terminó, juntó la cuchara en el plato con cuidado, como le habían enseñado. Bebió la leche hasta el final. Entonces me miró por primera vez de frente, con esos ojos que no eran de un niño de 8 años. Gracias, señor. De nada. Hizo un silencio. ¿Usted no me va a correr? La pregunta vino simple, directa, sin drama, pero tenía todo un peso debajo. La pregunta de quien ya fue corrido antes, de quien ya aprendió que la amabilidad a veces tiene fecha de caducidad corta. Aún no he tomado esa decisión, respondí con honestidad. Pero no te voy a mandar a ningún lado ahora, a mitad de la noche. Puedes estar tranquilo. Asintió. Lo llevé al cuarto que está en el pasillo, el más pequeño, que tiene una cama sencilla con un zarape azul que María eligió en un mercadito de Puerto Vallarta en un viaje que hicimos en nuestro 10º aniversario de bodas. No he entrado a ese cuarto hace tiempo. Abrí la ventana un palmo para que entrara aire. Puedes dormir aquí. Miró la cama como si fuera la cosa más bonita que había visto en mucho tiempo, pero no se acostó de inmediato. Se quedó quieto al borde, abrazado al costal de tela, con la mirada fija en la ventana. Ella está bien, dijo, más para sí mismo que para mí, como si necesitara creerlo para poder cerrar los ojos. Dijo que sabía cuidarse. No respondí. Apagué la luz del pasillo y regresé a la cocina. Me quedé sentado un rato allí, con el café en la mano, mirando el plato vacío del niño que aún estaba sobre la mesa. Mi madre dijo que aquí era seguro. ¿Qué madre era esa? ¿Y dónde estaba ella? Salí antes de que amaneciera. No dormí más. No había cómo. Algo estaba mal en el aire, de ese modo que los que vivimos en el campo aprendemos a sentir. Como cuando el ganado deja de comer sin razón aparente, como cuando el perro ladra a un rincón del monte que parece vacío, pero no lo está. Tomé a Trueno en el establo. Me miró de lado, aún medio somnoliento, pero se quedó quieto mientras le ponía la montura. Es un caballo viejo y sabio. Sabe cuándo necesito salir sin que yo tenga que explicar. Monté y salí por el portón de atrás, en dirección a la siembra de agaves. Fue la dirección a la que miraron los ojos de Gabriel cuando se asomó por la ventana. Instinto, tal vez. O tal vez el niño me había dado más información de la que pretendía con esa mirada. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, un morado muy oscuro que se iba volviendo azul despacio, allá hacia el oriente. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el suelo de tierra roja. El rocío estaba pesado en el follaje y cada rama que Trueno rozaba soltaba una llovizna fría. Seguí por el borde de la siembra. Fue entonces cuando vi las huellas. En la tierra húmeda de la orilla del sembradío de agaves, 2 marcas paralelas. Una de suela de guarache de adulto, otra diminuta, de pie descalzo. Niño. Gabriel. Siguieron juntos hasta cierto punto. Luego la marca diminuta giró en dirección a la hacienda, y la de adulto continuó de frente, entrando por la sombra entre los árboles. Trueno siguió, sin que yo se lo pidiera. Pasamos la primera hilera de agaves. El olor de esos árboles de madrugada es diferente, más fuerte, más verde. El suelo entre ellos estaba cubierto de hojas secas que amortiguaban el paso del caballo. Y entonces la vi, sentada en el suelo, recargada en el tronco de un eucalipto ancho, las rodillas dobladas, la cabeza apoyada en la madera.
el cabello recogido a la prisa, en una trenza medio deshecha que se había escapado en mechones a ambos lados del rostro. Inmóvil. Por un segundo, el corazón me dio un vuelco en el pecho. Bajé del caballo antes de que se detuviera por completo. Mis pies tocaron el suelo y me dirigí hacia ella en 3 zancadas amplias. Me arrodillé en la tierra húmeda sin importarme el pantalón. Puse 2 dedos en su cuello. Pulso, débil, pero presente. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Solo estaba durmiendo. Un sueño pesado, de agotamiento total. El tipo de sueño que el cuerpo impone cuando ya no tiene opción. Me acerqué para verla mejor. El rostro era joven, 30 y pocos años tal vez, rasgos firmes incluso en el relajamiento del sueño. Una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Las manos callosas, de trabajo, las uñas cortas, limpias a pesar de todo. Una mujer que se cuidaba tanto como las circunstancias lo permitían. Mi mirada se dirigió al tobillo izquierdo. Estaba hinchado, morado, hinchado de quien se lo torció y siguió caminando de todos modos, porque detenerse no era una opción. Y entonces ella abrió los ojos, ojos castaños, oscuros, que me miraron por un segundo sin entender. Luego llegó la comprensión, junto con el susto, y se levantó demasiado rápido para el estado en que estaba, apoyando el peso en el tobillo malo, y vi el dolor cruzar su rostro como un relámpago. «Quédate quieta», dije. «Te lastimaste». Ella no se quedó quieta. Intentó levantarse de verdad, echando el peso en el árbol para compensar. La mirada ya recorriendo el espacio detrás de mí como quien busca una salida. «No vine a pedir nada», dijo ella, antes de que yo abriera la boca. La voz era ronca por el cansancio, pero firme por la determinación. Solo necesitaba una noche. «El Gabriel está bien. Está durmiendo en mi casa». Ella cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo vi todo el peso de una madre que pasó toda la noche sin saber si su hijo estaba a salvo. Cuando abrió los ojos de nuevo, me miró de frente por primera vez. Y entonces fue mi turno de quedarme helado. Yo conocía ese rostro, no de lejos, no de pasada en el pueblo, de esa forma de reconocer que viene del estómago. «¿Elena?», dije. Ella no respondió, pero el mentón se levantó ligeramente. Ese pequeño gesto de quien se prepara para enfrentar lo que viene. Elena Soares. Había trabajado en mi rancho 7 años atrás, y yo la había despedido, en público, sin escuchar, sin preguntar. El silencio entre los árboles se sintió pesado como piedra. Allá lejos, un censontle empezó a cantar los primeros acordes del amanecer. El cielo entre las ramas del eucaliptal se estaba poniendo naranja en los bordes. Me miró con esos ojos que no pedían nada y no retrocedían ante nada. Y repitió más despacio esta vez, como si necesitara que yo entendiera cada palabra. «Yo no vine a pedir nada, el inicio del vínculo». Me quedé parado frente a ella por un momento que no sé medir. El eucaliptal despertaba despacio a nuestro alrededor. Los pájaros comenzaban a anunciarse uno por uno, como músicos afinando antes del concierto. La luz del amanecer entraba por las ramas en franjas inclinadas, iluminando el suelo de hojas y el polvo fino que flotaba en el aire quieto. Y ahí estaba Elena Soares, recargada en un árbol de mi rancho, con un tobillo morado y una mirada que no me pedía disculpa alguna. Sentí vergüenza. No es algo que sienta con frecuencia. Soy hombre de decisiones. Siempre lo he sido. Decido rápido, ejecuto sin dudar, sigo adelante sin mirar mucho hacia atrás. Así he manejado este rancho por 30 años. Así atravesé la muerte de María sin desmoronarme por completo. Pero allí, bajo aquellos árboles, con el día clareando y aquella mujer mirándome sin pedir nada, la vergüenza llegó despacio y se instaló en medio del pecho como brasa. «Necesitas un doctor», dije.
porque era lo más concreto que pude decir en ese momento. Estoy bien. Ese tobillo no está bien. Ya he pasado por peores cosas. Dicho con una simpleza que era peor que cualquier acusación. Me agaché cerca de su tobillo sin pedir permiso. Pasé la mano suavemente alrededor de la hinchazón. Ella no retrocedió, pero se puso rígida. Sostuvo su peso en el árbol y se quedó mirando algún punto sobre mi cabeza con esa postura de quien ha aprendido a soportar el dolor sin demostrarlo. No está quebrado, dije, pero si caminas mucho, va a empeorar. No tengo intención de caminar mucho por aquí. Me levanté y la miré. ¿A dónde pretendías ir? Ella no respondió. Elena, ¿a dónde pretendías ir con un niño de 8 años, a pie, con ese tobillo? Su silencio era también una respuesta. Era la respuesta de quien no tiene un destino fijo, pero sabe que no puede quedarse. De quien está en movimiento porque quedarse duele más. Súbete al caballo, dije. No, no es una petición. Me miró con una dureza en los ojos que reconocí. Era la dureza de quien ya fue humillado antes y aprendió que aceptar un favor tiene un precio, que la gentileza de un extraño rara vez es gratis. Y yo había sido la causa de buena parte de eso. Elena, dije más bajo, el niño está en mi casa esperándote, déjame llevarte con él. Eso funcionó donde el resto no había funcionado. El nombre de su hijo. Ella respiró profundo. Miró a Trovador, que estaba parado a pocos pasos, observándome con la paciencia añeja de caballo experimentado. Me iré en cuanto el sol salga del todo, dijo ella. Está bien, no era cierto, pero lo dije de todos modos. La ayudé a montar sin hacer ese exagerado exceso de atención que humilla. Sostuve el estribo, le ofrecí la mano para que se apoyara, dejé que hiciera el resto. Trovador se quedó quieto. Algo que no hace con cualquiera. El caballo siente quién tiene miedo y quién no. Elena subió con firmeza a pesar del tobillo y se acomodó en la silla con una naturalidad de quien ya ha montado antes. Conduje el caballo por la rienda caminando a su lado. Regresamos por el linde del sembradío en silencio. El silencio entre nosotros no era hostil. Era el silencio de dos personas que tienen mucho que decir, pero que saben que el momento justo aún no ha llegado. O tal vez nunca llegue. A veces uno carga cosas por años sin encontrar el momento preciso para dejarlas en el suelo. Cuando llegamos al patio principal, al patio de labores o corral, don Doca ya estaba despierto y tomando café en la puerta de la bodega. La tula. Me miró a Elena en el caballo. No dijo nada. Es un hombre de pocas palabras, don Doca. Una de las cualidades que más respeto de él. Entré primero a la cocina. Gabriel estaba sentado en la mesa. Se había levantado solo. Dobló la colcha del cuarto con un cuidado que me sorprendió. Y estaba allí quieto, con la bolsa de tela en el regazo, esperando. No había tocado nada de la cocina. No había abierto el refrigerador. No había tomado nada de la alacena. Solo esperaba. Cuando escuchó el paso de su madre en la puerta, se levantó de la silla tan rápido que casi la derriba. Elena entró apoyándose en el marco de la puerta, y Gabriel fue hacia ella en un solo paso. Ella lo abrazó con una fuerza que no concordaba con su tamaño. Él le devolvió el abrazo con una fuerza que no concordaba con sus 8 años. Se quedaron así por un tiempo que no quise interrumpir. Me di la vuelta hacia la estufa. Puse agua a hervir. Tomé el café molido. Fui haciendo lo que las manos saben hacer cuando el corazón está demasiado lleno para quedarse quieto. Cuando me volví a voltear, los dos estaban sentados. Elena con el tobillo apoyado en una silla que Gabriel había jalado sin que nadie se lo pidiera. Un gesto pequeño que lo dijo todo sobre cómo había sido criado ese niño. ¿Comiste?, le preguntó en voz baja. Comí. Arroz, frijoles y carne. ¿Dijiste gracias? Sí, dije. Ella asintió.
Entonces me miró. Gracias, dijo, con esa contención de quien agradece de verdad pero no quiere convertirlo en deuda. ¿Café? Respondí. Una pausa. Sí. Puse 3 tazas en la mesa. Me senté del lado opuesto. Gabriel quedó entre nosotros dos, la bolsa de tela finalmente abandonada en una silla vecina, como si la presencia de su madre le hubiera quitado la necesidad de sujetarla tan fuerte. Tomamos café en silencio por un rato. Después Gabriel me miró con esa franqueza de niño que aún no ha aprendido a disimular la curiosidad. ¿Usted vive aquí solo? Gabriel, dijo Elena en tono de advertencia. Puede preguntar, dije yo. Sí, vivo solo. ¿No? ¿Desde cuándo? Hace casi 10 años. Él procesó eso con una seriedad de adulto. Es mucho tiempo. Lo es. ¿Usted no tiene hijos? Gabriel. Elena esta vez más firme. No hay problema, dije yo. Después miré al niño. No tengo. Volvió a asentir como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. Mi mamá también vive sola. Solo nosotros dos. Gabriel, dijo Elena por tercera vez, pero esta vez sin peso de reprimenda. Era casi un suspiro. El niño la miró. Pero es verdad. Es verdad, confirmó ella con un cansancio gentil en la voz. Nos quedamos un rato más en la mesa. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina. Esa luz de la mañana temprana que es dorada y horizontal, que da de lado a todo y hace que hasta lo simple parezca bonito. Dio en el rostro de Gabriel, que estaba mirando por la ventana al patio con esa atención de niño que encuentra todo interesante. «Hay caballos», dijo él. «Hay. ¿Puedo verlos?» Miré a Elena. Ella miró a su hijo. Luego a mí. «Si a usted no le molesta», dijo ella. «No me molesta». Gabriel ya estaba de pie antes de que yo terminara la frase. Lo llevé al establo después del café. Elena se quedó en la cocina con el tobillo elevado, después de mucha resistencia de su parte y mucha terquedad tranquila de la mía. Dejé un paño húmedo frío sobre la hinchazón y le dije que don Doca iría a buscar medicina al pueblo más tarde. Ella no dio las gracias, pero tampoco lo rechazó. Progreso. En el establo, Gabriel se quedó parado frente a Trovador con los ojos del tamaño del mundo. Trovador lo olió con esa curiosidad de caballo viejo que ya ha visto pasar mucha gente, pero todavía se interesa. ¿Muerde?, preguntó Gabriel. No, pero no te acerques de golpe, déjalo olerte primero. Gabriel extendió la mano despacio, con una paciencia que sorprendió. Trovador resopló. Luego apoyó su hocico en la mano abierta del niño. Gabriel sonrió. No una sonrisa de niño que nunca ha visto un caballo. Era una sonrisa de quien reconoce algo bueno cuando lo encuentra. Le caí bien. Parece que sí. ¿Por qué se llama Trovador? Porque cuando era potro, en el primer temporal que vivió, en lugar de asustarse, se quedó mirando al cielo, como si le pareciera bonito. Gabriel miró al caballo con otros ojos. ¿Es valiente? Lo es. El niño se quedó acariciando el cuello de Trovador por un rato. Luego me miró de reojo. ¿Va a dejarnos quedarnos? La pregunta cayó simple, directa, sin rodeos, del modo en que un niño pregunta cuando quiere saber de verdad y aún no ha aprendido a temer la respuesta. Lo miré a él. Pensé en Elena recargada en el árbol con el tobillo morado a las 4 de la mañana. Pensé en María. Pensé en un montón de cosas que no tenían nombre correcto. Los dejo quedarse hasta que usted y su madre estén bien, dije. Luego ya veremos. Consideró eso con seriedad. Está bien, dijo. Y volvió a acariciar a Trovador como si el asunto estuviera resuelto. Me quedé allí parado, recargado en la madera de la caballeriza, mirando a aquel niño de 8 años que había entrado a mi rancho de noche sin pedir permiso y que de alguna manera, en esas pocas horas, había llenado un silencio que yo ya ni sabía que existía. Allá en la casa, Elena estaba esperando. Y yo sabía, con esa certeza que no necesita prueba,
que la historia de esos dos estaba lejos de ser simple, y que aún no sabían ni la mitad de ella. El agravamiento Don Doca regresó del pueblo antes del mediodía. Trajo la medicina para la inflamación, una venda de crepé y una noticia que yo no pedí, pero que llegó de todas formas, del modo en que las malas noticias siempre llegan al interior, envuelta en palabras de preocupación, pero cargada de veneno. «Manuel», dijo, llamándome a un lado cerca del corral, lejos de la casa. «Hubo gente preguntando por una mujer y un niño en el pueblo esta mañana». Me quedé en silencio. ¿Quién estaba preguntando? Ernesto, él y otros dos hombres que nunca había visto, foráneos de la ciudad grande, por el aspecto de su ropa. Ernesto. Dejé que el nombre se asentara por un segundo. Waldemir Ernesto Couto. Mi capataz por 12 años, hombre al que había puesto a cargo del rancho cuando necesité ausentarme tras la muerte de María. Hombre en quien había depositado confianza porque no tenía energía para cuestionar nada en ese periodo. Hombre que, 7 años atrás, me había dicho que Elena Suárez estaba regando mentiras sobre el rancho, que intentaba acercarse a mí con intención de aprovecharse, que los otros empleados estaban incómodos y yo le había creído, sin preguntar. Sin escuchar el otro lado, la despedí frente a todos un jueves por la tarde, en el patio principal, con todo el rancho como testigo. Ella no lloró, no gritó. Me miró con esos ojos que había reencontrado esta mañana y se fue cargando lo que cabía en sus brazos. «¿Qué dijo exactamente Ernesto?», le pregunté a Don Doca. «Que se fue con cosas que no eran suyas». El viejo se rascó la nuca con incomodidad. Dijo que llamaría al delegado, a la policía. Mi mandíbula se tensó. ¿Y tú crees eso? Don Doca me miró con esa honestidad directa de quien ha pasado toda su vida en el campo y no ha aprendido a adornar la verdad. Yo nunca creí en Ernesto, Manuel, desde el principio, pero tú nunca me preguntaste. Eso quedó en el aire entre nosotros como polvo después del viento. Tenía razón, yo nunca había preguntado. Entré a la cocina con la medicina y la venda. Elena estaba de pie, sorprendiéndome, intentando lavar las tazas del café en el fregadero, apoyando el peso en el borde del mostrador, con el tobillo malo levantado del suelo un palmo. «Dije que te quedaras sentada», dije. Escuché, pero no obedeciste. «No suelo obedecer muy bien», dijo esto sin mirarme, todavía de espaldas, pasando las tazas por el agua. Puse la medicina y la venda en la mesa. «Elena». Ella se dio la vuelta. La miré por un segundo. Necesitaba decirle lo que Don Doca me había contado, pero también necesitaba tener cuidado con cómo lo decía, porque esa mujer había aprendido de la peor manera que la palabra de un hombre puede ser un arma. «Ernesto está preguntando por ti en el pueblo». Su rostro no cambió mucho, pero sus ojos sí. Una sombra pasó por ellos, rápida, que solo noté porque estaba prestando atención. «Lo sé», dijo ella. «¿Sabes desde hace cuánto tiempo te está buscando?» Se secó las manos en el trapo de cocina lentamente. «Desde que descubrí lo que hizo». «¿Qué hizo?» Una pausa larga. Gabriel estaba afuera en el patio. Podía escuchar sus pasos caminando de un lado a otro. Elena miró por la ventana para confirmar que el niño estaba lejos. Luego jaló una silla y se sentó. Yo me senté del otro lado y ella comenzó a hablar. Demoró un tiempo antes de empezar, organizando las palabras, me imagino, o decidiendo hasta dónde iba a contar. Cuando yo trabajaba aquí, meses antes de que me corriera, empecé a notar unas diferencias en las cuentas del almacén. La voz era baja, controlada, sin drama. Forraje que entraba en la nota pero no llegaba al granero. Alambre que se compraba en cantidad pero se esfumaba. Cositas. El tipo de cosa que pasa desapercibida cuando hay mucho movimiento. ¿Cuánto tiempo siguió eso? 3 meses. Fui anotando todo en un cuaderno. Montos, fechas, facturas. Ella hizo una pausa. «Cuando tuve pruebas suficientes, fui a la oficina a hablar con usted. Yo recordaba ese día.
Me acordaba de ella llegando hasta la puerta del despacho y Ernesto interceptándola antes de que yo abriera. Me acordaba de escuchar su voz diciendo que estaba estorbando el trabajo. Me acordaba de, 2 días después, Ernesto viniendo a mí con esa historia de que ella intentaba acercarse. Y yo, que estaba hundido en cuentas y en un luto todavía mal digerido, había creído sin preguntar. «El cuaderno», dije. «¿Todavía lo tiene?» Tenía. Ella miró sus manos. Desapareció de mi casa 3 semanas después de que me fui de aquí, junto con otras cosas. Se metió en su casa. No fue una pregunta. Ella no contestó, pero el silencio confirmó. Elena. ¿Qué pasó en las últimas semanas? ¿Por qué se fue de la ciudad en plena noche con Gabriel? Ella levantó los ojos hacia mí. Pesó la pregunta, pesó la respuesta. Fui a trabajar a la tiendita del señor Armindo, después de salir de aquí. Estuve allí 5 años. Luego él cerró y empecé a hacer trabajo de lavandería en casa. Una pausa. Hace 2 semanas Ernesto apareció en mi puerta. ¿Qué quería? Silencio. La palabra salió firme, sin temblor. Él ha estado desviando dinero de la hacienda por años, Manuel. Lo que yo vi hace 7 años era poco comparado con lo que hace ahora. Alguien de la ciudad grande le está comprando mercancía por fuera, sin factura, sin contrato. Ganado, grano, madera. Ella me encaró. No sé cómo lo descubrí de nuevo, pero lo descubrí, y él sabe que yo sé. El silencio en la cocina se hizo pesado. Allá afuera, Gabriel había dejado de andar. Podía escucharlo conversando con Don Doca, esa voz de niño, haciendo pregunta tras pregunta sobre el ganado. Miré a Elena. ¿Por qué no fue a la comisaría? Fui. ¿Y? El comisario me dijo que sin prueba material no había nada que hacer. Una pausa breve. Ernesto conoce a mucha gente, Manuel. En 7 años ha construido mucho. Hay gente en el pueblo que le debe favores. Esto era más serio de lo que había imaginado. Entonces se fue. Fue a mi casa de nuevo, hace 4 días. Esta vez no vino solo. 2 hombres que nunca había visto. Se quedaron en la banqueta mirando mientras él me hablaba en la puerta. Ella bajó la voz. Me dijo que si intentaba hablar con usted, se iba a arrepentir. Se me heló la sangre. ¿La amenazó frente a Gabriel? Gabriel no estaba en casa, estaba en la escuela, pero amenazó. Ella no lo negó. Me quedé mirándola un rato. A esa mujer que había cargado con todo eso sola por años, que había intentado hacer lo correcto hace 7 años y había sido destruida por ello, que había construido una vida de nuevo, pequeña y difícil, y que estaba siendo amenazada de perder hasta eso, que había caminado 22 kilómetros de noche con un hijo de 8 años porque no tenía a dónde más ir, y que había venido a parar justamente aquí. ¿Por qué aquí?, pregunté en voz baja. Después de todo, ¿por qué vino a mi hacienda? Elena respiró hondo, miró sus manos, y cuando levantó la mirada, había algo en sus ojos que yo todavía no había visto. No era rabia, no era resentimiento, era algo más antiguo, más profundo. Porque María me dijo que viniera, dijo ella. El nombre de mi esposa en medio de la cocina fue como golpes en el pecho. ¿Qué dijo? Su esposa, Manuel. Su voz se hizo más baja, más cuidadosa, como quien manipula algo frágil. Ella me conocía. Antes de que me corriera, antes de todo esto, me conocía de una manera que usted no sabe. No pude hablar. Cuando quedé embarazada de Gabriel, no tenía nada. El padre se había ido. Mi familia en ese entonces no quiso saber nada. Tenía 23 años y no sabía qué hacer. Ella hizo una pausa. Fue María quien se quedó conmigo. Sentí el suelo cambiar de consistencia bajo mis pies. Ella pagó los estudios prenatales. Me llevó a las consultas cuando no tenía dinero para el autobús. Se quedó en el hospital la noche que nació Gabriel, porque yo no quería estar sola. La voz no tembló, pero estuvo cerca.
Ella me hizo una promesa esa noche. Dijo que si alguna vez necesitaba y no tenía a dónde ir, viniera hasta aquí. Que usted era un hombre justo. Cerré los ojos. María. Ella nunca me lo contó. Había hecho todo eso en silencio, con esa bondad que ella ejercía, sin alarde, sin necesitar que nadie lo supiera. Y había prometido mi nombre sin consultarme, porque conocía mi corazón mejor que yo mismo. Ella decía que usted era un hombre justo, dijo Elena, incluso cuando usted no lo sabía. Me quedé un tiempo con los ojos cerrados. Oí el viento golpear la ventana. Oí a Don Doca y a Gabriel allá afuera. Oí el silencio de la casa a mi alrededor. Ese silencio de 10 años que de repente se había tornado diferente. Cuando abrí los ojos, Elena me encaraba con esos ojos que no pedían nada. Pero esta vez vi algo diferente en ellos. No era desafío. Era una pregunta. Una pregunta que ella tenía miedo de hacer en voz alta. ¿Estaba ella en lo cierto? La miré por un largo rato. Luego me levanté de la silla. Usted y Gabriel se quedarán aquí esta noche, dije, y mañana resolveremos esto. Elena abrió la boca. No es caridad, dije antes de que ella hablara. Es deuda, de un hombre que debió escuchar y no escuchó. Ella guardó silencio. Pero esta vez no dijo que no. Esa tarde cerré el portón de la hacienda por primera vez en años. Le dije a Fausto que vigilara el perímetro. Le dije a Don Doca que no abriera a nadie sin avisarme primero. Luego fui al despacho, abrí los cajones donde guardaba las carpetas de cuentas de los últimos años y comencé a mirar aquello que había firmado sin leer bien por demasiado tiempo. Me llevó horas. Pero lo que fui encontrando página por página fue suficiente para helarme la sangre. Elena tenía razón, y yo le había dado a Ernesto tiempo y confianza de más para que enterrara bien lo que había hecho. Cerré las carpetas. Miré por la ventana del despacho al patio, donde Gabriel le estaba enseñando un nombre al trueno que yo no podía escuchar desde aquí. Solo veía la boca del niño moverse y el caballo inclinar la cabeza como si prestara atención de verdad. Y pensé que el problema era más grande de lo que había calculado, y que Ernesto no iba a esperar mucho más. La primera tensión. La noche cayó rápido, como siempre cae en el campo abierto. No hay ese crepúsculo largo de ciudad, donde la luz va muriendo poco a poco, y uno tiene tiempo de prepararse para la oscuridad. Aquí el sol se esconde detrás del horizonte como si tuviera prisa, y en 20 minutos lo que era tarde se vuelve noche de verdad. El cielo se puso morado, luego azul oscuro, luego negro lleno de estrellas, y la hacienda fue quedando en silencio al ritmo que conozco desde niño. Pero esa noche el silencio era diferente. Tenía tensión adentro. Cenamos los tres en la cocina. Doña Neya había dejado un pollo cocido con verduras que calenté en el fogón, y Gabriel comió con esa concentración de niño hambriento que todavía tiene la educación suficiente para no tragárselo todo de una vez. Elena comió poco. Yo también. La conversación fue escasa, pero no incómoda. Gabriel hizo el trabajo por nosotros. Preguntó sobre el ganado, sobre la siembra, sobre por qué el eucalipto olía diferente a otros árboles, sobre si Trueno ya había tirado a alguien al suelo, sobre cuántas estrellas cabían en el cielo de la hacienda. Preguntas de niño que llenan el espacio vacío que el adulto no sabe cómo llenar. Después de cenar, Elena llevó al niño a su cuarto. Me quedé en la cocina escuchando cómo le leía en voz baja. Esa voz de madre que tiene una cadencia diferente a cualquier otra cosa, que sube y baja como música sin ser música. No entendí las palabras, solo el tono, y el tono era de seguridad, de normalidad fabricada con mucho esfuerzo para que el hijo pudiera dormir sin miedo. Cuando ella volvió a la cocina, el niño estaba dormido. Se sentó en la silla. Apoyó su tobillo vendado en el banquillo que yo había dejado allí.
Aceptó el café que puse enfrente sin decir nada. Nos quedamos en silencio un rato. ¿Encontró algo en las carpetas?, preguntó ella. Suficiente. Ella asintió despacio. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Por lo que pude rastrear, al menos 5 años, probablemente más. Hice una pausa. Es cuidadoso, mezcla las notas, distribuye los desvíos en montos pequeños, usa proveedores diferentes para no llamar la atención. Si no estuviera buscando específicamente, pasaría inadvertido por más tiempo. Lo sé, dijo ella. Eso me pasó a mí. Cuando me di cuenta, ya estaba tan arraigado que parecía normal. ¿Cómo se enteró esta vez? Ella agarró la taza con ambas manos mirando el café. Lavaba ropa para una familia aquí cerca. La mujer, doña Sida, está casada con un camionero que hacía fletes para la hacienda. Él mencionó, sin saber que yo trabajé aquí, que le extrañaban las cargas, que se iba ganado de más a veces, sin factura, en horario raro. Una pausa. Reconocí el patrón. ¿Y lo anotó? Lo apunté, igual que antes. ¿Y Ernesto se dio cuenta? Alguien le sopló, no sé quién. Ella levantó los ojos, pero apareció en mi puerta 3 días después. La miré con una claridad que tardé demasiado en tener. Esta mujer había intentado protegerme 2 veces, 2 veces había sido impedida, 2 veces había pagado un precio por ello, y aún así había vuelto. No por mí, por una promesa que María había hecho. Elena, necesito decirle algo. Ella me miró. Me equivoqué con usted. De una forma que no tiene disculpa. Usted intentó avisarme y yo no escuché. Usted se fue sin deberle nada a nadie y yo me quedé aquí creyéndome en mi derecho. Hice una pausa. Lo siento mucho. El silencio después de eso duró un rato. Ella miró el café. Escuché lo que dijo por fin. Pero ahora no es el momento. Lo sé, pero tenía que decirlo. Ella asintió levemente. Aceptó. No la abrazó, no perdonó en voz alta. Solo recibió. Y tal vez fue suficiente por ahora. Cerca de la medianoche fue cuando ladró el perro. Tengo un mestizo viejo llamado Bento que duerme debajo del porche y le ladra a cualquier cosa que se mueve en el perímetro. Serpiente, zorro, viento fuerte. Generalmente identifico por el tono del ladrido qué es qué. Ese ladrido era diferente. Era el ladrido de presencia humana. Me levanté de la silla antes de que ladrara por segunda vez. Elena también lo había oído. Estaba de pie en la entrada de la cocina, la mirada alerta, la postura de quien sabía exactamente lo que aquello significaba. «Quédese aquí», dije. Manuel. «Elena, quédese aquí». Tomé la linterna y la escopeta que está en el armario del pasillo. No cargo la escopeta por violencia, la cargo porque en el campo, de noche, uno no sabe qué encuentra, y avisar con ruido a veces resuelve lo que la fuerza no consigue. Salí por el porche trasero. Bento estaba en la orilla del patio, el pelo del lomo erizado, ladrando en dirección al portón principal. La luna estaba cubierta de nubes, y la oscuridad era casi total más allá del área iluminada por la lámpara del porche. Fui al portón despacio, sin encender la linterna todavía. Oí antes de ver voces bajas. Al menos 2 hombres, quizás 3, del lado de afuera del portón, en el camino de tierra. Me quedé parado detrás del arbusto de jurema que está a unos 10 metros del portón. Escuché. No logré distinguir palabras, pero el tono era de quien espera, de quien está evaluando. Encendí la linterna de golpe, apuntando directo al portón. 2 hombres, que no conocía, caras serias, ropa de ciudad. Uno de ellos dio un paso atrás con el susto de la luz. El otro se quedó parado encarándome. «Hacienda privada», dije, con una voz que 30 años de mando habían dejado firme. «Portón cerrado de noche. ¿Qué están haciendo aquí?» El que se quedó parado contestó. «Solo estamos de paso. Camino de tierra que no lleva a ninguna ciudad no es ruta de paso». Hice una pausa. «Vuelvan por donde vinieron».
Silencio. Los dos se miraron. ¿Oyeron?, dije. El que había retrocedido jaló al otro del brazo. Intercambiaron otra mirada. Luego se fueron. Me quedé quieto hasta que el ruido de sus pasos se perdió en el camino. Bento siguió ladrando un rato más. Luego se fue calmando. Volví adentro. Elena estaba en la puerta de la cocina donde le había dicho que se quedara. Los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada preguntando lo que la boca no preguntó. Dos hombres, los mismos que estaban con Ernesto en el pueblo por la pinta de la ropa. Dejé la escopeta sobre la mesa. Se fueron. Por ahora, dijo ella. Por ahora, confirmé. Nos quedamos en silencio. Volverán mañana, dijo ella. No era pregunta. Era alguien que conocía el patrón. Con Ernesto. Lo sé. Manuel. Ella me miró con una seriedad que pesaba. Usted no tiene por qué meterse en esto. Puedo agarrar a Gabriel e irme todavía esta noche. Hay un camino por el fondo que... No, yo no quiero traerle problemas a su... Elena. La voz salió más firme de lo que pretendía. Bajé el tono. Usted no trajo ningún problema aquí. El problema ya estaba aquí. Usted solo me ayudó a verlo. Hice una pausa. Y María me pidió que cuidara de quien lo necesitara. Fallé una vez. No voy a fallar de nuevo. Ella se quedó mirándome. En ese silencio, oí un pasito en el pasillo. Gabriel estaba de pie en la entrada de la cocina, con el pelo revuelto de almohada y los ojos entrecerrados por el sueño. Miró a un lado, al otro. Oí ruido, dijo. Fue Bento ladrando. Respondí. Ya pasó. Me miró con esos ojos que evaluaban más de lo que un niño de 8 años debería necesitar evaluar. Eran ellos, ¿verdad? Elena cerró los ojos por medio segundo. A dormir, mi vida. Mamá. Gabriel. Me miró de nuevo. Luego miró a su madre. Y en esa mirada de niño había una decisión tomándose. La decisión de confiar, de dejar al adulto resolver y de volver al cuarto a dormir como tiene derecho a dormir un niño. Está bien, dijo él. Volvió al pasillo. Los dos nos quedamos escuchando los pasitos hasta que desaparecieron en el cuarto. Elena soltó un aire despacio. Tiene miedo desde que Ernesto fue a nuestra casa, dijo en voz baja, pero no deja que yo lo vea. Pausa. 8 años y ya aprendió a esconder el miedo para no preocuparme. La miré. Se parece a la madre. Ella me miró de reojo. Y por primera vez, desde que había llegado a mi hacienda, Elena Soares esbozó algo que se acercó a una sonrisa. Pequeña, rápida, pero estaba allí. No dormí esa noche. Me quedé en la terraza hasta el amanecer, con el café, la escopeta y Bento echado a mis pies, vigilando el camino. Nadie volvió, pero yo sabía, con esa certeza de quien vive en la tierra y aprende a leer lo que viene antes de que llegue, que el día siguiente no iba a ser tranquilo. Ernesto no era hombre de rendirse, y yo había defendido territorio la noche anterior. Eso, para ese tipo de hombre, era declaración de guerra. El sol salió rojo. En el interior, sol rojo en la mañana significa que el clima va a cambiar. Puede ser lluvia, puede ser tormenta. El cielo lo sabe antes que nosotros. Me quedé mirando el horizonte color brasas y pensé en todo lo que estaba por venir. Y pensé en María. Ella había atado una promesa a mi nombre sin consultarme, pero ella me conocía. Sabía que cuando llegara la hora yo no iba a dejarla escapar. El día estaba comenzando, y con él lo que siempre supe que iba a tener que enfrentar. La segunda tensión. Llegaron a las 10 de la mañana. Ya lo sabía antes de escuchar el ruido del carro en el camino de tierra. Bento se había puesto inquieto desde las 9, caminando de un lado para otro en el patio de maniobras, con ese nerviosismo de animal que siente lo que se acerca. Los caballos también. Trobaum golpeó el casco en la madera del establo 3 veces seguidas, ese ritmo de aviso que aprendí a reconocer. Estaba listo.
Le había mandado a Fausto a buscar al Seudoca temprano, y los dos estaban en el patio conmigo cuando el camión viejo de Ernesto entró por el camino que lleva al portón principal. Detrás de él, un carro de ciudad, de esos oscuros con vidrios polarizados que no tienen nada que ver con los caminos de tierra del interior del estado. Me quedé parado en medio del patio, de pie, sin escopeta, sin linterna, solo yo. A veces la postura dice más que cualquier arma. El camión paró del lado de afuera del portón. El carro de ciudad se detuvo detrás. Ernesto bajó primero. Waldemir Ernesto Couto, 50 y tantos años, barriga de quien come bien, bigote recortado, sombrero de cuero que usa más por costumbre que por necesidad. Trabajaba para mí desde hacía 12 años y yo le había depositado una confianza que él había vendido en pedazos durante todo ese tiempo. Me miró con esa familiaridad de quien aún no entiende que las cosas cambiaron. Manuel, asintió con la cabeza como si fuera una visita común. Necesitamos platicar. El portón está cerrado, Ernesto. Él se detuvo, miró el portón, luego a mí. ¿Desde cuándo cierra el portón de día? Desde que me hace falta. Los dos hombres del carro de ciudad bajaron despacio. Los mismos de la noche anterior, los reconocí por la ropa. Se quedaron parados detrás de Ernesto con esa postura de quien fue puesto ahí para intimidar. Manuel, hay una mujer aquí que... Sé quién está aquí, lo interrumpí, y sé por qué está. Ernesto hizo una pausa, recalculando. Esa mujer está causando problemas, esparciendo historias que no son verdad sobre el rancho, sobre mí. Intentó un tono de razonabilidad que no alcanzó. Solo vine a llevármela para resolver esto en la ciudad, en orden. ¿Resolver en la ciudad? Repetí despacio. Con esos dos hombres que estuvieron rondando el portón a medianoche. Él no parpadeó. Hombre que miente bien no parpadea fácil. No sé de qué me está hablando. Ernesto, hice una pausa. Pasé toda la noche revisando las carpetas de cuentas de los últimos 5 años. Dejé que eso cayera. ¿Quieres seguir con esta plática? Apareció la primera grieta, pequeña, en las comisuras de los ojos. La tensión de quien calculó mal. Usted le está creyendo a la historia de una mujer que fue despedida con causa justificada. La despedí porque usted me dijo que era necesario. Mi voz se hizo más baja, no más alta. Aprendí que la voz baja pesa más. Y me equivoqué al creerle sin preguntar. No voy a repetir el mismo error. Ernesto miró a los dos hombres detrás de él. Una señal imperceptible. El que estaba a la izquierda dio un paso en dirección al portón. No abra ese portón, dije, sin levantar la voz. El hombre se detuvo. Seudoca, que estaba a mi lado, había agarrado el mango de una azadón con las 2 manos sin que nadie se lo pidiera. Fausto, del otro lado, estaba parado con los brazos cruzados y los pies abiertos en el suelo. 2 hombres de rancho viejos que pesaban más de lo que parecían. Ernesto evaluó la escena. Se va a arrepentir de esto, Manuel. Ya me arrepiento de muchas cosas, dije, pero no de lo que estoy haciendo ahora. Silencio. El viento pasó por el patio levantando un remolino de polvo fino entre nosotros. Usted no tiene ninguna prueba, dijo al fin. La voz había perdido la razonabilidad. Ahora solo era dureza. Y ella tampoco. Tengo lo suficiente, dije, y lo voy a usar. Otro silencio. Entonces Ernesto hizo algo que me heló la sangre. Sonrió. No era la sonrisa de quien acepta. Era la sonrisa de quien tiene una carta bajo la manga que usted aún no ha visto. ¿Sabe dónde está el niño?, dijo despacio. Porque uno de mis hombres no pasó la noche en el camino, pasó en la colindancia de atrás. Entré a la casa corriendo antes de que terminara la frase. Crucé el pasillo en 3 pasos largos. Toqué la puerta del cuarto donde había dormido Gabriel. Vacío. Cama hecha. Saco de tela en el suelo. Se le había olvidado el saco. Mi corazón se aceleró. ¡Elena! Ella apareció en la puerta de la cocina.
su rostro ya leyendo el mío antes de que yo hablara. ¿Dónde está Gabriel? Estaba en el patio hace poco. Lo vi por la ventana yendo hacia el lado de... Ella se detuvo. Los dos miramos al mismo punto al mismo tiempo. La plantación de eucaliptos. Él había ido hacia el lado de la plantación, el mismo lugar donde Elena había pasado la noche, el mismo lugar que él había mirado por la ventana del cuarto con esa atención de niño que guarda todo lo que los adultos creen que no está viendo. Y había un hombre de Ernesto en la colindancia trasera. Elena ya estaba caminando antes de que yo dijera algo, olvidando el tobillo, el dolor en la cara, pero con el paso firme. Elena, le sujeté el brazo. Usted no puede correr con ese tobillo. Déjeme ir a mí. Es mi hijo. Lo sé. Y yo llegaré allí antes que usted. La miré poniendo todo lo que pude en esa mirada. Confía en mí. Un segundo. Solo un segundo. Que duró mucho más. Ella soltó el brazo. Fui. Agarré a Trovão sin ensillar. No había tiempo para la silla. Solo tomé el cabestro, me subí sobre el lomo con esa práctica antigua de niño que creció en rancho, y salí por el portón trasero que Fausto había abierto al verme correr. Trovão sintió la urgencia. No necesité pedir velocidad. Él la dio. Pasamos por la orilla de la plantación, en un galope que levantó polvo y hoja seca, el viento golpeando la cara con fuerza, el olor a eucalipto fuerte y verde, invadiendo todo. Me agaché sobre el cuello del caballo y fui guiando por memoria, porque conozco cada palmo de esta tierra, cada curva del camino entre los árboles, cada punto donde el terreno se hunde o se levanta. Fui gritando su nombre. ¡Gabriel! El viento se llevaba la voz. ¡Gabriel! Trovão me llevó hasta la colindancia de atrás en menos de 2 minutos. La cerca de alambre que separa mi tierra de la selva abierta estaba enfrente, y fue ahí donde lo vi. Del lado de adentro de la cerca, apoyado en un poste de madera, estaba Gabriel, inmóvil, los ojos abiertos como platos, fijos en algo enfrente. Del lado de afuera de la cerca, a menos de 5 metros del niño, había un hombre que no conocía, grande, con un rostro que no tenía ninguna gentileza. Sostenía el alambre de la cerca con una mano, como si estuviera evaluando cuánto costaba cruzar. Gabriel no estaba gritando. Estaba paralizado de un miedo que había superado el grito. Llegué hasta Trovão antes de que el hombre procesara el ruido de los cascos. El caballo se detuvo a menos de 1 metro del hombre, quien retrocedió 2 pasos por el susto del animal enfrente. Trovão bufó fuerte, las narinas abiertas, el cuello estirado en ese lenguaje de caballo que dice claramente que no se va a mover. Me coloqué entre el hombre y la cerca, entre él y Gabriel. «Lárgate de mi tierra», dije. El hombre me encaró, evaluó. Luego miró a Trovão, que bufaba enfrente con 12 años de peso y ningún miedo. Dio un paso atrás, luego otro. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé quieto hasta que el ruido de sus pasos se perdió entre los árboles de la selva. Entonces bajé del caballo y fui a la cerca de un solo paso. Gabriel estaba del otro lado, aún pegado al poste, los ojos ahora llenos de aquello que el miedo había congelado antes. Abrí el alambre con las manos, levanté la parte de abajo de la cerca y le extendí la mano. Él vino, pasó la cerca y vino directo hacia mí. No dijo nada, solo vino. Me arrodillé en el suelo y él golpeó mi pecho con esa fuerza pequeña y total de niño que ya no aguanta más contenerse. Lo sujeté con mis 2 brazos, firme, ese abrazo que dice, estoy aquí, sin necesitar palabras. Lloró, finalmente lloró, con esa intensidad de quien contuvo el miedo por demasiado tiempo y el cuerpo decide que ya basta. Lo sujeté y me quedé en silencio. Trovão se quedó parado a nuestro lado, el hocico ligeramente apoyado en la espalda del niño, como si supiera que era hora de quedarse quieto y cerca. Cuando el llanto fue amainando, Gabriel levantó el rostro y me miró, los ojos rojos.
la respiración aún entrecortada. «Fui a ver el lugar donde mi mamá se quedó», dijo. La voz salió ronca. Quería ver si ella estaba bien allá, si el lugar era seguro. Sentí eso bajar por mi pecho hasta el estómago. Un niño de 8 años que fue a verificar si el lugar donde su madre había dormido era seguro. No por curiosidad, por amor. Por ese amor de hijo que aprendió temprano que a veces debe cuidar al adulto que lo cuida. «Ella está bien», dije. «Está en la casa esperándolo». Él asintió. Se secó la cara con la manga de la camisa. Luego me miró con esos ojos que eran a la vez muy viejos y muy nuevos. ¿Este hombre iba a lastimarme? Hice una pausa. «No», dije, porque era lo que yo creía. Y porque era lo que él necesitaba escuchar. Y tampoco iba a dejar. Él consideró eso. «Usted vino rápido». «Vine. Entrobaos sin ensillar, sin silla». Una pausa. «¿Por qué?» Lo miré. A ese niño que había entrado en mi bodega hace 2 días con un saco de tela y un secreto guardado en el pecho. Que había comido en mi mesa y doblado la colcha de mi cuarto y puesto nombre a mi caballo y que había ido a verificar la seguridad del lugar donde su madre había dormido porque era el tipo de persona que era. «Porque usted lo necesitaba», dije simplemente. Gabriel me miró por un largo tiempo. Después hizo algo que no esperaba. Puso su mano sobre la mía, su manita pequeña sobre mi mano grande y curtida de ranchero. No apretó, solo la puso. Y nos quedamos ahí por un momento, arrodillados en el suelo de tierra roja de la colindancia de atrás, con Trovão a un lado y el eucaliptal alrededor y el cielo que se había vuelto más pesado y oscuro de nubes cargadas. Entonces él se levantó y dijo: «¿Vamos donde mi mamá está?» «Vamos», dije yo. Subí a Trovão y lo jalé para que se sentara encima del caballo delante de mí. Él se sentó sobre el lomo del caballo sin ningún miedo, las manos sujetando la crin, y regresamos por la orilla de la plantación al paso tranquilo que la situación ahora permitía. Pero yo sabía que Ernesto todavía estaba del lado de afuera del portón principal, que ese hombre que había asustado a Gabriel había vuelto junto a él, que la cuenta seguía abierta y que era hora de cerrarla de una vez. Cuando entré al patio con Gabriel delante de mí, Elena estaba en la terraza. Lo vio y bajó los escalones olvidando el tobillo de nuevo, y fue hacia el caballo antes de que nos detuviéramos por completo. Gabriel bajó a sus brazos. Ella lo abrazó sin preguntar. Solo abrazó. Luego, por encima de la cabeza de su hijo, me miró. Y en esa mirada había un agradecimiento que no necesitaba palabras. Pero también había urgencia, porque del lado de afuera del portón principal, el carro oscuro de ciudad seguía parado en el camino, esperando. Y Ernesto no era hombre de irse con las manos vacías. El momento de resolver aquello había llegado, y yo no iba a posponerlo más. El giro emocional. Dejé a Elena y Gabriel en la terraza. No necesité decir nada. Ella entendió por la forma en que bajé de Trovão, por la forma en que até el caballo al poste, con esa calma que no es calma verdadera, sino calma de decisión tomada. Ella tomó a su hijo de la mano y se quedó ahí, parada, mirándome ir. Fui a la oficina primero. Tomé las carpetas que había separado durante la noche, 8 años de cuentas, 5 años de desvíos que había rastreado página por página en las horas oscuras de la madrugada anterior. Puse todo en una bolsa de lona que uso para guardar documentos importantes. Tomé también el celular e hice una llamada que debía haber hecho antes. El delegado Aurelio contestó al segundo tono. Aurelio y yo nos conocemos desde niños, estudiamos juntos hasta la secundaria, luego cada uno tomó su camino. Él fue a la ciudad grande, estudió Derecho, regresó años después como delegado del pueblo, hombre honesto del tipo que el interior a veces produce cuando tiene suerte. Aurelio, soy Manuel Dorneles. Manuel, ¿qué pasa? Necesito que venga al rancho. Ahora sí puede. Una pausa corta. ¿Sucedió algo?
Han pasado muchas cosas, le explico cuando llegue, pero traiga a alguien con usted. Hice una pausa. Y venga rápido. No hizo más preguntas. Conoce el tono de voz de un hombre que no está exagerando. Salgo ahora. Colgué. Tomé la bolsa de lona y salí de la oficina. Seudoka y Fausto estaban en el patio. Seudoka había ido a buscar a otros 2 hombres que trabajan en la propiedad vecina, agregados que me conocen desde hace mucho tiempo y que vinieron sin necesitar muchas explicaciones. 4 hombres de rancho en el patio, todos con esa postura de quien no está ahí por curiosidad. Eran testigos, eran presencia, eran el lenguaje que el interior entiende mejor que cualquier papel. Fui al portón. Ernesto todavía estaba del lado de afuera, recargado en el cofre del camión con los brazos cruzados y esa cara de quien tiene todo el tiempo del mundo. Los 2 hombres de ciudad estaban en el carro. El tercero, el que había ido a la colindancia trasera, estaba parado cerca del carro, mirando el suelo. Abrí el portón. Ernesto se enderezó. Manuel, pensó mejor las cosas. Pensé. Abrí el portón completamente hacia adentro. Pasé. Miró el portón abierto con esa desconfianza de hombre que esperaba resistencia y no sabe qué hacer con la facilidad. Solo, añadí. Miró a los otros, luego a mí. Luego entró. Cerré el portón detrás de él. Caminamos hasta la mitad del patio en silencio. Los 4 hombres se quedaron en el perímetro, naturales, sin postura de amenaza. Solo presencia. Puse la bolsa de lona en el suelo entre nosotros 2. ¿Qué es esto?, dijo. Son las cuentas de los últimos 8 años de este rancho. Hice una pausa. Compra de ración, alambre, semillas, combustible, medicamento veterinario, contratos con proveedores, notas de venta de ganado y grano. Pausa. Y las diferencias entre lo que entró en nota y lo que realmente llegó, calculadas mes a mes. Miró la bolsa, luego a mí. Se quedó toda la noche en eso. Me quedé, y encontraste lo que querías encontrar. La voz tenía esa frialdad de quien todavía apuesta por su propia versión. Manuel, estás cometiendo un error muy serio. Esa mujer te ha metido en un lío que... Ernesto, dije bajo, siempre bajo. Ya basta. Él se detuvo. Trabajaste para mí 12 años. Dejé que eso se asentara. Yo confié en ti en un momento en que no tenía cabeza para confiar bien. Tú te aprovechaste de eso. Hice una pausa. Y cuando una empleada honesta descubrió lo que hacías e intentó avisarme, tú destruiste la vida de ella para protegerte. Silencio. El viento pasó por el patio de labores, el patio o solar de la hacienda. Ernesto miró la bolsa de lona por un largo segundo, y vi, por primera vez esa mañana, cómo su coraza se resquebrajaba de verdad, no por arrepentimiento, por cálculo. Estaba entendiendo que las cartas que tenía en la mano no eran suficientes. No tienes pruebas de nada que... El agente Aurelio ya viene en camino, lo interrumpí. Con lo que tengo aquí, tiene lo suficiente para abrir una investigación. Una pausa. Y cuando investigue a fondo, va a encontrar más de lo que yo encontré. Su rostro se ensombreció. Vas a arruinar 12 años de trabajo por una mujer que... Ya dije que basta. Esta vez más cortante. No hables de ella, ya no más. Nos quedamos viéndonos en medio del patio. Allá en el porche, la terraza o corredor, podía ver a Elena parada junto a Gabriel. El niño estaba enfrente de ella, las manos de su madre sobre sus hombros, los 2 mirando hacia el patio. Ernesto siguió mi mirada. Vio a Elena, y algo cruzó su rostro que no supe nombrar bien. No era culpa. Era más cercano a la rabia de quien es contrariado, de quien había calculado que esa mujer no tendría por dónde escapar y había calculado mal. Estás destruyendo tu hacienda por una... Te dije que pararas. La voz salió con una dureza que no había planeado, pero que llevaba tiempo esperando salir. Desviabas dinero de esta tierra por años.
Destruiste la reputación de una mujer honesta para protegerte. Mandaste a perseguir a un niño de 8 años. Hice una pausa. Y ahora estás en mi patio intentando convencerme de que el error es mío. Silencio pesado. Estás despedido. Simple, sin gritos, sin drama. Ahora, aquí, frente a toda esta gente, Ernesto se quedó inmóvil. Ve por tus cosas a la oficina con Fausto a tu lado. No entres a ninguna otra parte de esta hacienda. Hice una pausa. Y cuando llegue el agente, estarás disponible para hablar con él. Su rostro se había puesto rojo, la mandíbula tensa. Por un momento pensé que iba a protestar, gritar, agredirme. Pero no. Un hombre que pasó 12 años construyendo mentiras con paciencia no explota. Implosiona. Miró la bolsa de lona por última vez. Luego me miró a mí y se fue. El agente Aurelio llegó 40 minutos después. Se quedó más de 1 hora en la oficina conmigo, analizando las carpetas, tomando notas. Era un hombre metódico, que no sacaba conclusiones antes de leerlo todo. Cuando terminó, cerró el cuaderno y me miró. «Esto es suficiente para abrir una averiguación», dijo. «Pero tardará en convertirse en proceso judicial. Lo sabes, lo sé. ¿Y esos hombres que vinieron aquí, los 2 de fuera? Ya se fueron. Pero usted sabe quién manda en ellos». Él asintió. «Veré qué puedo hacer». Hizo una pausa. «Manuel, ¿por qué no viniste antes?» Lo miré. «Porque no sabía», dije. «Y porque cuando alguien intentó avisarme, no escuché». Aurelio me miró con esa franqueza de hombre de antes. «¿Y ahora estás escuchando?» «Ahora sí. Fue después de que el agente se fue que sucedió lo que menos esperaba». Estaba en el patio, recargado en la cerca del corral, mirando a la nada con ese cansancio de quien no ha dormido y aún así no puede detenerse. El sol estaba alto, caliente, ese calor pesado de mediodía mexicano que se posa en los hombros como cobija húmeda. Oí pasos. Elena. Venía despacio por la lesión del tobillo, pero venía sin ayuda, con esa terquedad que era su sello. Se detuvo a mi lado. No del lado de afuera, no enfrente de mí. A mi lado. Estuvimos en silencio un rato, los dos mirando al pastizal donde el ganado pastaba tranquilo, indiferente a todo lo que había pasado esa mañana. «Quiero pedirte algo», dijo ella por fin. «Dime. Dime cómo era ella». Al final, no necesité preguntar de quién. Respiré hondo. «Estaba en paz», dije. «Eso es lo que más me pesa a veces, que ella estaba más en paz que yo. Yo era el que no lograba aceptarlo». Hice una pausa. Hasta el último día, ella no dejaba de decirme que no cargara con la culpa, que no era mi culpa. Pausa más larga. Yo nunca pude creerlo del todo. Elena se quedó callada. «Hablaba de ti», dijo entonces. Bajo, con cuidado. La miré. Me dijo que había una muchacha que trabajaba en la hacienda que ella quería mucho, que era brava de la manera correcta, trabajadora, honesta. Su voz se hizo aún más baja. Dijo que ibas a llegar lejos si alguien no te estorbaba. Sentí el pecho apretarse. Ella sabía lo que Ernesto estaba haciendo. Ella sospechaba. Elena miró el pastizal. Me dijo una vez que había cosas en la hacienda que no cuadraban bien, que iba a hablar contigo. Una pausa. Pero luego enfermó y las otras cosas fueron más grandes. Cerré los ojos. María lo había visto. Ella siempre veía. E incluso en medio de la enfermedad, incluso con el mundo desmoronándose, había encontrado la manera de dejar un hilo tendido entre Elena y yo. Una promesa que era también una apuesta, a mi carácter, a mi capacidad de ser el hombre que ella creía que yo era, incluso cuando yo mismo dudaba. «Deberías estar enojada conmigo», dije. Elena me miró. «A veces lo estuve», dijo sin rodeos. «Estuve enojada por mucho tiempo». Una pausa honesta. «Pero el coraje es demasiado peso para cargarlo con un hijo pequeño a cuestas. En algún momento eliges qué carga y qué suelta. Y tú soltaste el enojo. No todo.
pero lo suficiente para vivir. Nos quedamos en silencio, un silencio diferente a todos los demás de esos 2 días. No era silencio de desconfianza, ni de cansancio, ni de espera. Era silencio de 2 personas que llegaron al mismo punto por caminos que costaron mucho, y que están paradas ahí reconociéndolo sin necesidad de ceremonias. Elena, ella me miró. Yo debí haberte escuchado. Hace 7 años, debí haberte escuchado. Hice una pausa. No hay palabra que arregle lo que eso te costó. Lo sé. Hice otra pausa. Pero si me das la oportunidad, quiero pasar el tiempo que sea necesario demostrando que soy capaz de ser el hombre que María decía que yo era. Se quedó mirándome un largo rato. Esos ojos castaños y profundos que no pedían nada y no retrocedían ante nada. Luego miró hacia el patio. Gabriel estaba con Don Doca cerca del corral, ayudando a poner ración en el comedero con esa seriedad de niño que quiere ser útil. Don Doca le estaba enseñando algo, gesticulando despacio, y Gabriel estaba imitando el gesto con esa concentración total de niño que aprende. Se quedó mirando a su hijo por un tiempo. Luego me miró de vuelta. Mi madre decía que perdonar no es olvidar, dijo. Es elegir no seguir cargando. Hizo una pausa. Yo elijo no cargar más. Eso no fue promesa de nada. Aún no era el comienzo de nada. Era solo lo que era. Un peso puesto en el suelo entre 2 personas que tenían motivos para seguir cargando y que eligieron diferente. Pero fue suficiente. Fue más de lo que merecía en ese momento. Desde el corral, Gabriel nos miró en nuestra dirección. Nos vio parados, uno al lado del otro, y hizo esa cosa de niño que cree que es discreta pero no lo es, que es sonreír rápido y fingir que estaba mirando otra cosa. Don Doca también lo vio. Fingió que no. El viento pasó por el patio en ese momento. Ese viento caliente del mediodía que huele a tierra seca y zacate y vida que continúa a pesar de todo. Y pensé en María. Pensé en ella, con esa claridad que a veces llega en los momentos en que la extrañanza es tan pesada que se vuelve presencia. Ella había hecho todo aquello. Había plantado esa semilla hace años, la había regado en el silencio del hospital, la había enviado con una promesa cosida al nombre de un hombre que ella conocía mejor que él mismo, y había esperado, porque ella sabía que la hora correcta llegaría. Ella siempre lo supo. Eres un hombre justo, le había dicho a Elena, incluso cuando tú no lo sabías. Cerré los ojos por un segundo. Gracias, María. El desenlace. Los días siguientes pasaron diferentes a todos los otros que había vivido en esa hacienda. No fue de repente, no fue dramático, fue de la manera en que las cosas buenas casi siempre suceden en el interior, despacio, sin aviso, como lluvia que empieza con una sola gota y no te das cuenta que te mojaste hasta que estás empapado. Elena se quedó, no por invitación repetida, no por insistencia mía. Se quedó porque el tobillo necesitaba más días de reposo y porque Gabriel había encontrado en Don Doca un maestro de hacienda que el niño no quería perder y porque la ciudad, por ahora, no era lugar seguro, mientras la averiguación de Ernesto seguía en curso. Al menos fue lo que dijo. Acepté sin cuestionar porque aprendí que esta mujer necesitaba un motivo práctico para hacer algo que su corazón ya había decidido, y porque yo también necesitaba tiempo. De tiempo para ser mejor de lo que había sido, para mostrar sin prisas y sin exageraciones. Ernesto fue formalmente acusado 2 semanas después. El agente Aurelio fue cuidadoso y metódico como yo sabía que sería. Encontró más de lo que yo había encontrado en las carpetas. Encontró una pequeña red de compradores clandestinos en la ciudad grande, intermediarios de ganado y grano sin factura, cosas que en el campo corren libres cuando nadie presta atención. Los 2 hombres de fuera fueron identificados como empleados de ese comprador. El pueblo se enteró.
En el interior, la noticia corre con el viento, y cuando corrió, trajo consigo aquello que temía, y al mismo tiempo sabía que era necesario. Todo el pueblo queriendo ver, queriendo hablar, queriendo opinar sobre lo que había pasado en la hacienda Buen Retiro, sobre el capataz deshonesto, sobre la mujer que había intentado avisar, sobre el viudo que había errado y lo reconoció. Una tarde de sábado, sin que yo lo planeara, el patio se llenó. Vinieron vecinos, vinieron comerciantes, vinieron personas que conocía de décadas y personas cuyo nombre apenas sabía. Vinieron porque el interior es así. Cuando hay historia, todos necesitan estar presentes para poder decir que estuvieron. Yo había montado en Trovador más temprano, antes de que la mayoría llegara. No por teatro, sino porque me siento más entero a caballo, más firme, más capaz de decir lo que necesita ser dicho sin que la voz tiemble. Elena estaba en el patio, de pie, un poco alejada del corredor. Gabriel a su lado, serio, con ese semblante de 8 años que entendía más de lo que debería necesitar entender. La multitud estaba agitada de la manera en que la multitud se pone cuando hay escándalo. Todos hablando a la vez, todos con su versión, todos con la indignación justa de quien no corrió ningún riesgo, pero tiene opinión fuerte sobre quién sí corrió. Fue entonces cuando una mujer que conozco de 30 años, esposa de un hacendado de la región, gritó desde el borde del patio con esa voz de quien no duda de nada. Ella solo regresó por dinero. Esto es oportunismo. La historia del capataz es invención de ella. El patio bajó el tono por un segundo, y Gabriel dio un paso adelante. Ese niño de 8 años, delgado, con la camisa descolorida y los pies calzados en un par de guaraches que había mandado a buscar a la ciudad, dio un paso delante de su madre y miró a esa mujer con una voz que salió firme y clara en el silencio que había quedado. Mi mamá nunca robó. Simple, sin gritos, sin llanto. La voz de un niño que había crecido viendo a su madre trabajar con honestidad en circunstancias difíciles y que había aprendido por el ejemplo qué era y qué no era verdad. La voz resonó en el patio, y el patio se quedó en silencio de una manera que el discurso de un adulto rara vez logra hacer. Me bajé de Trovador, despacio, con esa calma de decisión que ya no tiene vuelta. Le entregué las riendas a Fausto, que estaba cerca, y caminé hasta el centro del patio. La gente abrió paso, naturalmente, de la forma en que se abre para quien porta autoridad, no de cargo sino de carácter. Me quedé parado en medio. Miré a la multitud. El que se equivocó fui yo. El silencio que vino después de esas 4 palabras fue el silencio más pesado que he vivido en ese patio. Y yo ya he vivido muchas cosas en ese patio. Hace 7 años, una empleada honesta de esta hacienda intentó avisarme que algo andaba mal. Ella llegó a mi puerta con pruebas, y antes de que llegara a mí, el hombre que estaba cometiendo el error la interceptó. Esparció mentiras, destruyó la reputación de ella. Hice una pausa, y yo le creí sin preguntar. Nadie habló. Yo despedí a una mujer honesta porque preferí creer chismes a hacer la pregunta que era mi obligación hacer. Hice otra pausa. Y este pueblo trató a esa mujer como el pueblo trata a quien pierde la protección de un nombre. Miré a la mujer que había gritado. Ella desvió la mirada. Ernesto Couto desvió dinero de esta hacienda por años. Usó mi confianza y mi luto como cobertura. Y cuando Elena Soares lo descubrió por segunda vez, él la amenazó. Mandó a perseguir a un niño de 8 años. Hice una pausa. Esto está en manos del agente Aurelio ahora, con prueba documental suficiente para sostenerlo. Ernesto había intentado defenderse cuando el agente llegó días atrás. Intentó la versión que siempre intentan los acorralados, que fue malinterpretado, que los números tenían explicación, que Elena estaba distorsionando.
Aurelio había escuchado todo con paciencia y luego le había pedido que lo acompañara a la comandancia o delegación. No había salido más. Esta mujer, dije, girándome ligeramente hacia Helena, pasó 7 años reconstruyendo una vida que yo ayudé a destruir. Crió a un hijo sola. Trabajó con honestidad cuando tenía todo el motivo del mundo para hacer lo contrario. Hice una pausa. Y cuando pudo haberse ido y no volver a mirar hacia acá, ella regresó. No por mí, por una promesa que mi esposa le hizo. Sentí que la voz quería quebrarse. No la dejé. María creía que yo era un hombre justo. La frase salió despacio, pesada. Voy a pasar el tiempo que sea necesario intentando merecer eso. El patio se quedó en silencio por un tiempo que no sé medir. Después, desde el fondo, don Doca dio una palmada sola. Una palmada de viejo que ha visto muchas cosas y sabe reconocer cuando una palabra es verdadera. Después otra, de alguien que no vi. Después el patio fue calentándose en ese ritmo lento de cosas que empiezan pequeñas. No fue ovación, no fue fiesta, no era momento de fiesta, era reconocimiento. Era el pueblo asimilando lo que había escuchado y decidiendo, una persona a la vez, qué iba a hacer con aquello. Me giré hacia Helena. Ella estaba parada en el mismo lugar, los brazos cruzados, aquellos ojos que no pedían nada y no retrocedían de nada. Gabriel estaba pegado a su lado, la mano de la madre en su hombro, mirándome con esos ojos profundos de 8 años que sabían mucho más de lo que deberían necesitar saber. Me acerqué a ellos. Me arrodillé frente a Gabriel. En el piso de tierra apisonada de mi patio, con todo el pueblo mirando, me arrodillé ante aquel niño, como si fuera lo más natural del mundo, porque lo era. Nadie más los va a correr de aquí, le dije. Me miró con esa seriedad que me atravesaba cada vez. ¿Ni mi mamá? Sobre todo ella. Lo consideró por un segundo con la solemnidad de quien sopesa algo importante. Entonces extendió la mano. La manita abierta frente a mí, a la usanza formal de quien cierra un trato. La estreché. Me levanté y me giré hacia Helena. Extendí mi mano. Ella miró mi mano. Me miró a mí. En esos ojos había 1.000.000 de cosas que me llevaría mucho tiempo nombrar una por una, y quizás ninguno de los dos tendría palabras suficientes para todas ellas. Pero ella puso su mano en la mía. Firme, sin dudar, de la manera en que ella hacía todo. «Quédense», dije. «No por lástima, no por culpa, no por deuda». Hice una pausa. «Quédense porque esta también es su casa, porque María así lo quiso. Y porque yo también quiero». Helena respiró profundo. Ese respirar de quien ha cargado mucho y siente el peso aliviarse un poco. No desaparecer, aliviarse. Que es diferente, pero es un comienzo. «Está bien», dijo ella, simple, sin ceremonia. Como suelen ser las cosas verdaderas, el pueblo se fue yendo poco a poco. Algunos vinieron a hablar conmigo antes de marcharse, algunos se fueron sin decir nada. La mujer que había gritado se fue sin mirar a Helena, lo cual era menos de lo justo, pero más de lo que yo esperaba. El patio se fue vaciando. Nos quedamos nosotros 3, don Doca, Fausto, y la hacienda alrededor, que seguía siendo la misma tierra de siempre, indiferente a los dramas humanos que pasaban sobre ella, firme, roja y cálida, bajo el sol del atardecer. Gabriel fue hacia Trueno, que estaba amarrado al poste. Se quedó conversando con el caballo en esa lengua secreta que los dos habían desarrollado en esos pocos días. Palabras que yo no escuchaba bien, solo el murmullo bajo y el hocico del caballo pegado a la frente del niño, con esa delicadeza de animal grande que entiende la fragilidad. Helena estaba en el porche, sentada en el escalón de arriba con el tobillo estirado. Fui hasta ahí y me senté en el escalón de abajo, dándole la altura sin que tuviera que pedirlo. El sol se estaba poniendo.
ese atardecer de la sierra que no tiene igual, que pinta el cielo de naranja, púrpura y rojo en capas que cambian a cada minuto, que hace que la gente detenga lo que está haciendo y mire sin poder evitarlo. A ella le habría gustado este día, dijo Elena por fin. No tuve que preguntar. Le habría gustado, concordé. Silencio. Ella se ponía furiosa con la injusticia, dijo Elena, con una leve sonrisa que apareció y se quedó esta vez. Recuerdo una vez en el hospital había una enfermera que trataba mal a los pacientes del pasillo, a los que no tenían habitación privada. María fue a hablar con el director personalmente. Hizo una pausa. Con el suero puesto aún. Yo me reí. De verdad. Esa risa que sale del pecho y que no recordaba bien cuándo había soltado por última vez. Ella hizo eso, confirmé. Hizo eso toda su vida. Yo me asustaba por el lío y ella iba de todos modos. ¿Y le funcionaba? Casi siempre. Hice una pausa. Porque no iba por rabia, iba por convicción, y la gente siente la diferencia. Elena asintió. Nos quedamos mirando el atardecer. Gabriel se había subido al poste junto a Trueno y estaba sentado en lo alto, los pies colgando, mirando el mismo horizonte con esa paz de niño que encontró el lugar donde quiere estar. «Va a necesitar escuela», dijo Elena. «Hay una buena aquí cerca, 20 minutos de camino. Y el tobillo va a mejorar. El doctor dijo que en 10 días estará bien». «Entonces en 10 días empiezo a trabajar». La miré de reojo. «No tienes por qué». «Necesito hacerlo», dijo, con esa firmeza que ya había aprendido a no discutir. «No soy una invitada, Manuel. Nunca me ha gustado estar de gorra en ningún lado». «Lo sé», hice una pausa. «La oficina necesita a alguien que sepa de cuentas, alguien de confianza». Ella me miró. «¿Es una oferta de trabajo?» «Sí». Una pausa. «¿Con prestaciones?» «Con prestaciones». Lo consideró con esa seriedad de quien trata el trabajo como trata todo, con respeto y sin prisa por decidir mal. «Está bien», dijo, y volvió a mirar al horizonte. El romance no nació esa tarde. Sería demasiado bonito, y la vida no suele ser tan bonita a ese ritmo acelerado. La vida real es más lenta, más vacilante, más llena de pasos dados, recogidos y dados de nuevo. Nació después, de una noche de lluvia en que se fue la luz y nos quedamos conversando en el porche a oscuras por horas, contando cosas que no se cuentan de día. De una mañana en que ella llegó temprano a la oficina y encontró el café ya hecho, y ninguno de los dos fingió que era coincidencia. De un día en que Gabriel se cayó de la cerca, tratando de imitar a Don Doca, y yo corrí antes que ella. Y cuando llegamos los dos, él estaba riendo en el suelo con la rodilla raspada, y nos miramos por encima de la cabeza del niño con ese alivio compartido que es de padres. De una tarde en el porche en que nos quedamos en silencio tanto tiempo que cuando terminó, los dos supimos que algo había cambiado, y yo me incliné ligeramente hacia ella y ella no retrocedió, y el casi beso tardó 3 semanas más en convertirse en beso de verdad, porque ninguno de los dos tenía prisa, y los dos habían aprendido de la peor manera que lo apresurado dura menos. Cuando se hizo beso, fue de golpe, como suelen ser las cosas construidas despacio cuando finalmente llegan, sólidas, sin arrepentimiento. Una noche de luna llena, meses después, estaba sentado en el porche con Gabriel. Elena había entrado por agua y nos habíamos quedado afuera, los dos mirando el cielo que estaba absurdamente lleno de estrellas, de ese modo que solo el campo sabe hacer. Gabriel estaba callado a mi lado, el mentón levantado hacia el cielo, sus ojos recorriendo las constelaciones con esa atención de quien está catalogando todo. «Don Manuel», dijo por fin. ¿Qué pasa? ¿La señora María está allá arriba?» Miré al cielo. Pensé en la mujer que había cosido todo aquello con hilo invisible durante años, que había pagado los exámenes prenatales de una muchacha que el mundo había abandonado.
que se había quedado en el hospital la noche que ese niño nació, que había hecho una promesa en mi nombre y había creído que yo sería capaz de honrarla. Creo que sí, dije. Gabriel asintió con esa solemnidad de 8 años. Creo que nos está viendo. Yo también lo creo. Se quedó callado un momento. ¿Usted cree que ella se puso feliz con lo que pasó? Miré hacia la ventana de la cocina, donde la luz amarilla estaba encendida y podía ver la sombra de Elena moviéndose adentro con esa presencia que había llenado lo vacío sin que yo notara exactamente cuándo. Creo que sí, dije. Creo que sí se puso. Gabriel sonrió. De esa sonrisa que había aprendido a dar sin esconder, que era amplia y fácil y que iluminaba el rostro de la misma manera que la luna iluminaba el patio. Luego se apoyó levemente en mi brazo, de la manera en que un niño lo hace cuando tiene sueño y confía en quien está al lado. Yo no me moví. Me quedé ahí, mirando al cielo, con ese peso ligero de niño en mi brazo, con el sonido de Elena en la cocina, con Trueno quieto en el establo, con la hacienda durmiendo a nuestro alrededor, viva e íntegra y diferente de lo que había sido hace meses. Y pensé que María me había dejado una lección que me tomó demasiado tiempo entender, que el hombre que cierra el corazón por miedo a perder va perdiendo poco a poco lo que aún tiene, que la nostalgia no es razón para dejar de vivir, que ser justo no es solo en los negocios, en los tratos y en los apretones de manos. Es también a la hora de escuchar, de preguntar, de mirar a quien tienes enfrente y verlo de verdad. Y que a veces Dios no manda el aviso con claridad, a veces manda un niño sucio de camino durmiendo en tu granero, y depende de ti tener el valor de encender la linterna, y de no tenerle miedo a lo que ilumina.